Muy bienvenidas a la sexta sesión del ciclo de charlas online organizadas por el Campus Creativo de la UNAP. En esta oportunidad, la sesión está a cargo del profesor Camilo Palma, ¿verdad? Y de mí, Fernando Carvajal, ambos profesores de la escuela. Le hemos titulado, ¿no es cierto?, en un título forzadamente genérico y amplio, Ideas desde el otro lado, ¿verdad? Por una razón muy sencilla, porque tenemos la suerte, la cual les agradecemos públicamente, de tener a dos invitados, ¿verdad?, que están transmitiendo ahora, ¿verdad?, desde Argentina, a Ignacio Montaldo y Fernando Díez, quienes están con la cámara encendida. Aprovechamos de agradecer a nombre de la escuela y también un poco a título personal que se hayan dado el tiempo de compartir sus casas, una cuestión también a veces muy íntima, ¿no es cierto?, o sus oficinas donde estén trabajando, y regalarnos su tiempo y sus ideas, ¿no es cierto? ¿Por qué los invitamos? Son varias razones. Primero porque son perfiles muy diversos, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo no están unidos, están anudados, ¿verdad? Por este ámbito académico, que es una cuestión que nos interesa desarrollar un poco más adelante. Otra razón sería también, ¿verdad?, que es porque presentan de buena manera diferentes áreas, ¿verdad?, de desarrollo profesional y disciplinar. Es decir, nos parece con Camilo que muestran formas de hacer y vivir la profesión, ¿no es cierto? Y por último, pero no menos importante, como se suele decir, es porque hoy día tanto Fernando como Ignacio son estos vínculos, ¿no es cierto?, son parte de las llaves que tiene la UNAP con la Argentina. En el caso de Fernando Díez con la Universidad de Palermo, la UP, y en el caso de Ignacio, ¿verdad?, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Así que nada, nuevamente agradecemos a nombre de la escuela, del Campus Creativo y de mía y de Camilo, por así decirlo, que nos hayan regalado su tiempo. Queremos llegar prontamente al grano, pero nos parece impostergable el hecho de presentarlos, ¿verdad?, con unas breves reseñas, así que Francisco, me gustaría poder compartir un PowerPoint para que Camilo presente a Ignacio, por favor. Vamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola Fernando, bienvenidos. Hola Ignacio, bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, el vínculo que tenemos en este caso es bien interesante como por partida doble, por decirlo. En el caso de Fernando, tiene un vínculo por la línea de teoría de la escuela con Fernando Díez, ¿cierto? Y por mi parte está la línea de talleres o la parte de proyectos con Ignacio. Bueno, Ignacio es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, ¿cierto? Desde el año 2004 dirige la oficina MOARCS, ¿cierto? Que es una oficina de arquitectura que han desarrollado obras y proyectos de temáticas y escalas diversas. Al mismo tiempo, es profesor adjunto del taller Soler de la Universidad de Buenos Aires, que está orientado a la línea de producción técnica de la arquitectura en todas sus diversas escalas, y también es profesor de la UNSAM, que es la Universidad de San Martín de Buenos Aires, una universidad pública de un perfil muy interesante que nos tocó la suerte de conocer el año 2018 en el workshop, la primera versión del workshop de la Universidad Andrés Bello. Al mismo tiempo, contestando la pregunta que nos hacemos o contando un poco del por qué Fernando y Ignacio están con nosotros hoy día, por mi lado, bueno, Ignacio es la llave también, o el motor que permitió generar un primer workshop que hicimos en Buenos Aires junto al taller que dirijo junto a Martín Holmes, y que pudiéramos hacer la primera versión internacional de un workshop en la historia de la Universidad Andrés Bello, o sea, de la escuela de la Universidad Andrés Bello, cosa que fue muy interesante para nosotros, gracias en gran parte a la gestión de otro arquitecto chileno que está radicado en Buenos Aires, que es Luis Evia, que este workshop lo hemos logrado repetir ya en dos instancias. La primera fue el 2018 en Buenos Aires, y el año pasado ya la segunda versión en Santiago, donde también invitamos a otro arquitecto nacional que estuvo trabajando con nosotros, Sebastián Bravo, que hoy día también es parte de los profesores de la Escuela de Arquitectura del Andrés Bello. Eso es por el lado de Ignacio. Por el lado de Fernando, ¿verdad? Fernando Díez es arquitecto de la Universidad de Belgrano y es doctor de la Universidad de Río Grande del 2005.
Es secretario de redacción de la revista Suma Más, ¿verdad? Desde 1994, en una revista que, como algunos de ustedes ya deben saber, tiene una larga tradición y es bien destacada dentro de las revistas del Cono Sur. Es columnista en el diario La Nación, a su vez como en otros medios también, y es autor de libros, por ejemplo, como Crisis de Autenticidad, Suma Más y Agenda Pendiente, así también como de numerosos artículos, ¿no es cierto? Intentando responder la misma pregunta, bueno, ¿y por qué está aquí? Como ya comentamos, le adelantamos recién, Fernando es parte de estas personas que ha permitido, de cierta forma, que el curso de Teoría e Historia 2, que dirijo, ¿verdad?, hace por lo menos 4 o 5 años, fuese recibido por la Universidad de Palermo, en lo que hemos intentado llamar un viaje de fin de línea, ¿verdad? Escuela de arquitectura, en la cual Fernando hoy día se desempeña como director del Departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura. En la última imagen del PowerPoint pueden ver nuestra fantástica última salida, ¿no es cierto?, con gente del UNAP, estamos en La Plata, de Santiago y Viña del Mar. Bien, gracias Francisco, yo no comparto más la pantalla. Vamos al grano, ¿verdad? Queremos escucharlo a ustedes, no a nosotros, así que no nos detendremos más. Con Camilo hemos presentado esta estructura, perdón, con Camilo hemos delineado una estructura de presentación que aborda 4 tópicos, los cuales son muy variados entre sí e incluso no podría decir que ni siquiera son complementarios, ¿verdad? Y cada uno de estos tópicos lo hemos intentado desarrollar con algunas preguntas, nada complejo, sino con una conversación dinámica y lo más fluida posible. Son 4. El primero son las revistas de arquitectura. El segundo, el consumo masivo de arquitectura digital. El tercero, las tensiones, si es que hay, ¿no es cierto?, entre teoría y práctica. Y un cuarto tópico, en un territorio, yo diría, bastante abierto, las posibilidades de proyectar post-pandemia. Y tengo la suerte de partir con el primero. El primero son las revistas, Ignacio y Fernando. Porque ya sea desde la teoría, la edición y la curatoría, como es el caso de Fernando, o del proyecto, la construcción, la obra, como es el caso de Ignacio, ambos, ¿verdad?, están estrechamente relacionados con o en las publicaciones de arquitectura. En este sentido, nos gustaría conversar en torno a una primera pregunta, súper abierta. ¿Para qué editar revistas de arquitectura, en papel incluso, y por qué publicar obras en ellas? Fernando, Ignacio, les cedemos la palabra. Tenemos que dar el micrófono. Están con micrófono cerrado Ignacio y Fernando. ¿Sí? Sí. Un momento, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Bueno, Ignacio, vos sos el que haces las obras. Bueno. Bueno, un gusto saludarlos a todos de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Para mí la publicación tiene, la revista o la publicación tiene, no sé, varias aristas. La primera tiene que ver con la difusión de la obra, ¿no? Digamos, la revista, la posibilidad de llegar a diferentes lugares y de poder difundir una obra. El porqué del papel me parece que también se relaciona con la pregunta de lo digital y de la cantidad de información. Parece que la publicación en papel tiene la importancia de la curaduría, ¿no?, de una revista. O sea, publicar una obra en determinada revista implica una determinada selección y una curaduría por parte de la editorial que aporta, digamos, una mirada específica desde el recorte que esa publicación, por lo menos las revistas que más me interesan, son las revistas que tienen una línea editorial y una duración en el tiempo y que van produciendo un hecho cultural, digamos, que es a partir de
de la edición y la publicación, un determinado recorte que va construyendo en el tiempo un aporte cultural a la disciplina. Y desde ese lugar, creo que ese tiempo que tiene la publicación en papel, desde lo que implica programar, y la publicación en papel tiene una cantidad de números acotados durante el año. Hay revistas que publican una vez al año, revistas que publican 6 números, 10 números. Entonces ese tiempo es un tiempo muy distinto al que necesita la publicación digital, que casi de alguna manera, como un paradigma Ars Daily, ¿no?, ha propuesto esta idea de que todos los días tiene que haber una cantidad de nuevo material, y eso hace una velocidad y un tiempo muy diferente al de la publicación en papel. Por otro lado, hacia adentro también de la oficina, la publicación es un momento de rever lo que uno estuvo haciendo. A veces el preparar, después está la curaduría interna, ¿no?, dentro del estudio, y también el recorte, la selección. La publicación se relaciona, además, hablando de la publicación de la obra, también con la fotografía. Entonces, la colaboración con un fotógrafo es también una relación que nos interesa mantener en la oficina. Venimos trabajando con Javier Agustín Rojas o con Albano García en diferentes momentos, produciendo una especie de colaboración a partir de también pensar el registro como un tipo de recorte de la mirada. Y entonces hacia adentro también ese momento de preparar el material implica recortar, producirlo, repensar lo que uno está haciendo, y también pensar, digamos, esa obra del estudio como un proyecto conjunto, como un propio proyecto. Entonces también podría asociar, ahora sí, pensando un poco en este momento, la idea del publicar como la forma de construir, también desde la oficina, nuestra propia mirada, desde cómo vemos la arquitectura y desde qué lugares o desde qué manera nos interesa hacer público nuestro trabajo, que esa forma de publicar o esa forma de comunicar el trabajo, o en ese trabajo de edición de nuestro propio trabajo, implica repensar nuestra forma de hacer y entender las diferentes obras como un solo proyecto que es esta forma de entender la arquitectura, de proyectar, que de alguna manera intenta vincular lo académico con el trabajo profesional y la obra como parte de un continuo que implica el trabajo profesional con el académico y humildemente el teórico, sin solución de continuidad. Claro, como decía Fernando, a Ignacio el que está interesado en este caso, o sea, el que hace la obra y que se termina por publicar. Siempre ha sido como, o sea, creo que comparto absolutamente la visión de Ignacio, pero creo que siempre ha sido un misterio para nosotros que estamos detrás detrás del libro, por decirlo, o sea, detrás de la palestra, ¿qué es para los editores justamente esto del mundo de las publicaciones y cómo lo ven hoy día? Creo que ahora sería súper interesante cómo entender la visión derechamente de Fernando, cuál es la aproximación que él tiene actual, o sea, históricamente, desde el hecho de ser editor de una revista, y cómo eso también se ve en la actualidad. Puedo compartir, creo que casi todo lo que dijo Ignacio. Me parece que las revistas de arquitectura tienen como dos funciones de facto, digamos, de hecho.
La primera es establecer un diálogo entre los arquitectos, porque los que publican obras son arquitectos, es decir, publicamos obras de arquitectos, pero los que leen las revistas también son arquitectos, o sea que es un diálogo. Es un diálogo a través del cual se van estableciendo relaciones y bueno, en parte, digamos, está en el editor la posibilidad de sugerir esas relaciones de amistad, digamos, de colaboración, de intereses, y en la edición de cada número, de alguna manera, se intenta, digamos, abrir esas conversaciones entre las obras, primero, y entre los arquitectos después. Creo que esa es una función natural, digamos, de la revista de arquitectura. Y que se da sobre todo en esta situación clásica, digamos, que describió muy bien Ignacio, que es el hecho de que una revista tiene un lugar limitado y que tiene unas ediciones, que tienen una cierta periodicidad, y que por lo tanto cada edición es un esfuerzo por delimitar algún tipo de conversación, por establecer un tipo de intereses o de terreno que va a ser explorado a través de un grupo de obras y eventualmente textos que pueden ser afines al tema o pueden ser divergentes, ¿no? En ese sentido, me parece que la revista impresa tradicionalmente ha venido cumpliendo ese rol, ha venido desempeñando ese rol. Lo que también es cierto es que esto es un momento, es decir, todos los momentos de las últimas décadas han sido momentos de transformación y este es un momento de mayor transformación todavía. Y entonces hay algunos aspectos que uno daba por sentado, que uno daba por hechos, y que ahora entran, digamos, en... no sabemos qué va a suceder con ellos. Y este es uno que a mí me preocupa mucho, que es el hecho documental. Esa función, digamos, de selección, de catalogación que de alguna manera cumplen las revistas junto con las bibliotecas, producen lo que finalmente se transforma en la historia de la arquitectura. Es decir, que cada revista, digamos, intenta registrar de alguna manera lo que sucede en un determinado momento, ¿no? Lo que considera de importancia para ese momento. Y la publicación de las obras es darle una formalidad a ese documento, es decir, es producir un documento final de la obra. Por lo menos así nos lo hemos propuesto nosotros. Y ese documento va a una biblioteca, es decir, todas las publicaciones tienen un circuito documental por el cual se integran a bibliotecas. Y esas bibliotecas tienen unos índices. Entonces, si vos querés saber quién es, digamos, Mario Roberto Álvarez, vos venís de otro país y nunca lo viste nombrar, vas a la biblioteca, ponés Mario Roberto Álvarez y te aparecen todas las publicaciones en que en que fueron publicadas sus obras. ¿Y dónde están esas publicaciones? Esas publicaciones están en libros y revistas que son de papel, que son, digamos, matéricos, por decirlo así, y que están archivados en esa biblioteca como un documento, digamos. Por ejemplo, si hay, no sé, un juicio, un juez puede decir, bueno, vayan a tal biblioteca y que se verifique quién fue el autor de tal cosa. Es decir, que eso tiene un valor documental. Lo que a mí me preocupa, además de que, digamos, el avance de los medios electrónicos, de los cuales las revistas de papel participan, porque todas las revistas de papel también tienen una versión electrónica. Ese es el problema, digamos, práctico en ese sentido es de otro orden, y es que el papel produce, es moderadamente sustentable en términos económicos y la revista electrónica no. Es decir, la misma revista por medios electrónicos no.
Pero en ese sentido me parece que los medios electrónicos todavía no sabemos, digamos, cuál es su resiliencia documental, por decirlo así. Es decir, si uno va a poder dentro de 50 años ver los documentos, como hoy podemos ver los documentos de hace, digamos, de qué había sucedido en la arquitectura hace 100 años, hace 50 años o hace 40 años. Porque esos documentos están incorporados a un sistema que se desarrolló con los siglos, que es la biblioteca. Y que al ser, digamos, física, bueno, tiene unas ciertas propiedades que conocemos, es decir, sabemos más o menos que un libro dura 500 años, más o menos en condiciones razonables. A mí, yo siempre, debe ser porque no soy joven, pero yo siempre tengo el temor de que toda la información, y me dicen, bueno, pero esto tiene un backup y tiene otro backup y tiene una nube, ahí hay otra nube, pero yo pienso, bueno, en cualquier momento, esto es de una fragilidad que me cuesta convencerme, digamos, de que tiene la solidez que tiene el otro registro documental que se llama la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de cada país, es decir, un sistema que tiene una tradición milenaria, digamos, ¿no? Todavía nos estamos lamentando por la pérdida de la Biblioteca de Alejandría. Claro. Me gustaría hacer hincapié tal vez en una cuestión bien iniciática que comentaba Fernando, ¿verdad? Que cuando dimos la palabra tú dijiste, bueno, Ignacio, parte tú porque tú haces las obras, ¿verdad? Sin embargo, tú las eliges. Hay muchos que las hacen, ¿verdad? Pero en este caso el editor es quien las elige. En ese sentido, y creo que en el fondo ahí hay no hay un juego de fuerzas encontradas, ¿no? Pero hay una curatoría, y es por eso que sugiero como la pregunta, así como, bueno, ¿en qué medida las revistas, ¿verdad? Y las obras que, en el caso de Suma, tú eliges, son orientadoras o no de una cultura arquitectónica? Bueno, no me siento incómodo con la pregunta porque hemos publicado varias obras de Ignacio. Claro. Así que en ese sentido, creo que hemos publicado más de una obra, ¿no es cierto, Ignacio? Sí. Mi pregunta, iba más que Ignacio, es una pregunta amplia, ¿no? Es decir, al rol que tiene la persona de la curatoría, ¿no es cierto? Quien elige finalmente qué es lo que se muestra y qué no es lo que se muestra. Sí, de todas maneras, no es algo inesperado, digamos, que es decir, no es algo poco previsible lo que publicamos las revistas. En general, digamos, hay una combinación de méritos, digamos, de la propia obra, de los méritos, digamos, del arquitecto por establecer una práctica, digamos, que tenga un sentido, digamos, que tenga una evolución. Y en el caso, en la mayoría de los casos, un interés en la docencia y en el conocimiento más allá de la propia obra, digamos. Entonces, ese circuito de profesores que también construyen o constructores que también enseñan, es un circuito bastante conocido y eventualmente sí hay, digamos, algunos que no hacen una cosa y hacen otros, y también ese grupo produce, no todo lo que produce, digamos, finalmente la revista X lo publica, pero creo que no es algo del todo inesperado esa selección, ¿no? Sí, yo creo que... Perdón, adelante, Ignacio. Para mí es... Perdón. No, quería agregar que
que sí, a mí me parece que es el lugar del recorte que puede producir la revista, o el editor, o el curador de la revista, es el más interesante, que es con lo cual después también las obras o los arquitectos también pueden elegir la revista en donde quieren publicar de acuerdo también a sus propios intereses. Pero creo que ese ejercicio del recorte y esa construcción que puede hacer la revista en un periodo de tiempo es el producto más interesante, digamos. O sea, es también esa obra que uno como productor de arquitectura, por ejemplo, puede publicar en ese medio, también va a compartir con otras obras, ¿no? Y en ese compartir con esas otras obras es donde, no sé, bueno, la revista Suma para mí está muy ligada a representar o a un recorte de la arquitectura argentina, de Buenos Aires y Argentina en general. Entonces creo que, visto en el tiempo, uno revisando la revista Suma, por poner un ejemplo, puede encontrar un poco esto que estaba mencionando Fernando, ese recorte de obras que tienen que ver con la producción local relacionada a una práctica precisa y que tiene que ver con los arquitectos que están construyendo también ese medio local. Y me parece que el valor es también de poder ver ese conjunto como tema, que me parece que ahí hay como un tema interesante que luego va a construir un archivo también en la otra propuesta que planteaba Fernando. Por ejemplo, la revista Suma, yo uso bastante la biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos, ¿no? Donde tiene todas las revistas de los años 50, 60, 70, y también acceder ahí a esas obras, en esta idea ya de la revista como un conjunto y como un archivo que tiene valor también en su conjunto, y poder acceder a la arquitectura de Buenos Aires y Argentina, y es un lugar para que los investigadores también puedan ahí trabajar, ¿no? Entonces, creo que tiene también una importancia ese recorte en el momento contemporáneo y otro en el tiempo, cuando se convierte en un archivo histórico. Me parece que, no sé si compartes, Camilo, que nos están dejando tramado de buena manera pasar al segundo tópico, ¿no? Sobre todo en esta idea de archivo digital, así que yo creo que podemos pasar sin problema. A mí hay dos cosas que quedan como justamente dando bote para el próximo tema, que claramente tiene que ver uno con el archivo digital y lo otro tiene que ver con lo que decía Fernando, de que es algo que yo creo que lo tenemos muy claro los arquitectos, que es que las publicaciones, como bien decía, son para arquitectos. En gran parte se construye una suerte de círculo vicioso entre el editor, la obra publicada y el lector, que es muy distinto como normalmente se desarrolla la gran mayoría de las publicaciones. Entonces, de esa manera, nos preguntábamos con Fernando cómo, hablamos en un principio con respecto a una falta de espesor quizás, o quizás a una liviandad, pero más que catalogarla de una u otra manera, nos interesaría también como abrir el tema con la postura que ustedes puedan tener con respecto a los medios digitales. Y también no solo los medios digitales de cada una de las páginas de arquitectura que existen, que publican obras, sino que también a las redes sociales, a las aplicaciones que han abierto un mapa muy complejo en el mundo de las publicaciones, y han aparecido un sinnúmero de perfiles, o sea, perfiles me refiero como a usuarios, ¿cierto?, que abordan con mucho interés, con un trabajo bastante profundo, por decirlo, desde la arqueología arquitectónica, pasando por la modernidad, el brutalismo, las utopías y vanguardias, hasta otros que se definen más por la arquitectura local de cada país o de cada región, ¿ya? Eso en gran parte depende de quiénes son los autores o los propios editores de esos perfiles. Y estos perfiles además existen, los perfiles profesionales de cada oficina de arquitectura, ¿cierto?, que decide abrir una cuenta en una red social
transformándose en los propios curadores de su propia monografía, y una monografía casi que constante, una monografía que casi que crece semana a semana, presentando material tanto terminado como no terminado, como material en proceso, ¿cierto? Que tiene que ver con las obras que están en construcción o qué sé yo. Entonces, la pregunta, o no, más que la pregunta, sino que el tema es que si es que acaso se podría llegar a pensar que esta forma de difundir la arquitectura hoy día, que es muy cercana también para los alumnos, para las generaciones más jóvenes y también para el público común, si es que han llegado a perder un poco el espesor o hasta una pérdida o también existe también una pérdida de la novedad del material impreso, ya que sale publicado por sus autores con mucha más antelación que las publicaciones impresas en las mismas páginas digitales. Yo recuerdo perfectamente que, no sé, 10 años atrás iba a la Bienal de Arquitectura en Santiago, fuera su sede, no sé, el Estación Mapocho, por ejemplo, y uno veía con mucho interés obras inéditas que simplemente no había visto y que eran parte de la selección o de la curatoría de la Bienal, y que era muy sorprendente verlas. Con el tiempo pasó de que las obras que curaban las Bienales ya la habíamos visto en al menos 20 páginas digitales, de internet, ya habían salido publicadas en algún suplemento del diario, y así sucesivamente, perdiendo también el mismo interés de ese archivo público que eran las Bienales. Algo que era muy interesante de notar en ese tiempo. Entonces, podríamos llegar a entender también que esto es como una democratización de la información, del acceso de los estudiantes a medios gratuitos y quizás más amigables, a los ciudadanos más comunes y hasta posibles futuros clientes de entender arquitectura más allá de los suplementos de decoración del diario. Entonces, nos gustaría entender más o menos cómo ven este fenómeno más que del medio digital, es como de la apertura de la arquitectura en procesos de edición que son mucho más abiertos que justamente un medio impreso. No, en relación, avanzo con algo. En esta idea que vos planteás de las bienales y de la velocidad, me parece que las bienales han ido cambiando y me parece que las bienales más interesantes son las que ya no están mostrando el trabajo o solamente mostrando el trabajo en unos paneles. Yo recuerdo también en el 2007 participé en la Bienal de San Pablo, en el pabellón argentino con el concurso que habíamos ganado de Plaza de Mayo, y el pabellón era en el Parque Ibirapuera y eran muchísimos metros cuadrados de exposición con paneles y paneles, y quizás las bienales se van transformando en invitar a determinados arquitectos para hacer algunas intervenciones específicas dentro de la Bienal que pueden mostrar conceptualmente qué trabajos son o qué es lo que están pensando sobre determinados temas, más allá de mostrar como tema principal la propia obra, que como vos decís ya está expuesta y sobreexpuesta por otros medios. Y en ese sentido me parece que en las revistas de arquitectura pasa algo parecido. Por un lado, me parece que hay menor cantidad de medios, pero los medios que... la producción monográfica sobre un tema hace de vuelta la diferencia del poner en relación con ese determinado recorte, pone como otro valor al de publicar el trabajo propio de una oficina. O a mí, o cómo me hago la pregunta, ¿cuál sería la forma editorial de dar una profundidad? A mí, por ejemplo, me resulta muy, muy interesante la revista que hace los cuadernos TC, pues son casi documentaciones, esos son monográficos de un arquitecto, y son casi documentaciones de obra. Entonces la revista tiene una profundidad que quizás es difícil, o por lo menos no se ve ese tipo de información en los medios digitales.
o el artículo escrito con tiempo sobre la obra, entonces el crítico que puede con otro tiempo producir ese efecto. Y yo lo que veo en el medio digital en general es más esta idea de velocidad y de novedad y de una sobreinformación de alguna manera. Entonces, en este contexto de sobreinformación, creo que las revistas pueden ser formas de producir recortes de esa información y darles sentido. Entonces, donde en el medio digital parecería que sin tiempo todo está presente, en el mismo tiempo, sin tiempo y sin espacio, quizás el rol de la revista es producir determinados recortes sobre ese infinito que hace que... Y en ese recorte da sentido, quiero decir. ¿Hola? ¿Hola? Sí, te escuchamos No perfectamente. sé si se cortó. Hubo un delay, ¿no? No, para nada. Creo que no, creo que no. Y en un momento se quedaron congelados, fue un instante. Me parece que este rol de dar sentido sobre el medio digital puede ser, me parece que es lo que hace una revista. Es un futuro, de todas maneras. No sé, igual creo que volví a la pregunta anterior, a la primera igual, creo. Pero... No, yo creo que es parte de lo mismo, o sea, tiene que ver con eso del espesor. Me parece muy interesante esa postura que tiene Ignacio de que quizás también puedan existir medios impresos, alternativos, que puedan ir justamente haciendo ese recorte de la velocidad. Me parece bien interesante, creo que lo podríamos hacer, ¿te interesa? Después también comparto lo que decía Fernando, que en el medio digital es mucho más difícil hacerlo sustentable. Nosotros en la Universidad de San Martín estamos desarrollando un archivo digital. Estoy participando en la construcción de un archivo digital del Instituto de Arquitectura sobre, digamos, haciendo foco sobre las documentaciones técnicas de arquitectura. Entonces no tenemos capacidad de armar un archivo físico por ahora, pero hay queremos poner en valor, digamos, los planos técnicos de la documentación de obra, y entonces estamos generando un archivo digital donde estamos contactando oficinas y obras dibujadas a mano, esos planos que todavía hay en algunos archivos de oficinas de arquitectura que aún siguen funcionando, de más de una generación, o familiares que conservan documentación, y estamos haciendo ese trabajo en un archivo digital que se llama Labda. Pero bueno, eso lo estamos haciendo con muy pocos recursos y con un cierto apoyo del CEPAU, que como institución genera algún aporte para producir ese trabajo. Entonces ahí ese es un tipo de archivo que quizás intentamos que saca un poco la imagen también de lado y se centra en el documento del plano técnico. Fernando. Sí, bueno, vuelvo un poco por el principio, ¿no? El tema de la velocidad. En realidad, nosotros como revistas nos dimos cuenta ya hace bastante tiempo de que, como dijo Ignacio, las noticias ya fueron dadas, digamos. Nosotros, nuestra misión es otra, que producir ese documento, digamos, ese documento que reúne, yo lo llamo el rompecabezas, ¿no? Que vos darte las piezas para que vos puedas rearmar mentalmente ese objeto, digamos, complejo, tridimensional, espacial, que es la obra. Entonces esas herramientas involucran no solamente, digamos, una cantidad necesaria de imágenes que se puedan acoplar entre sí
es decir, que el lector las pueda acoplar en su mente, sino, bueno, los planos y también la parte un poco no visible, que son esos detalles técnicos que te permiten entender, digamos, todo el organismo, por decir así, que es la obra. Y en ese sentido, me parece que hay dos factores para que esto sea posible, que la edición te ofrezca los elementos para reconstruir mentalmente la obra, y dos, que vos tengas el tiempo. Es decir, que el tiempo de lectura que eso requiere es distinto, digamos, que el que ofrecen en general los medios electrónicos, digitales, ¿no? Pero bueno, en ese sentido hay un proceso que yo creo que viene desde un punto crítico, que para mí fue el momento en que se pasó del blanco y negro al color. Porque la foto blanco y negro ejercía, digamos, de alguna manera un recordatorio constante de que vos estabas viendo una foto, que no estabas viendo la obra, estabas viendo, digamos, un aspecto de la obra. En cambio, el color, que, bueno, primero llegó a la televisión, después a los diarios, después a las revistas, digamos, estas no son épocas remotas, estoy hablando de fines de los años 80. Llega un punto, digamos, en que el efecto cromático y de la intensidad del color de la foto, la estetización de la obra, es más importante que la obra. Entonces, ese es un proceso que comienza, yo diría que a fines de los 80, con mayor intensidad, y que, bueno, el advenimiento de la comunicación digital acelera todavía más ese proceso. Pero ya desde hace muchos años se sospecha que algunas obras son diseñadas no pensando en cuestiones, digamos, de servicio, en búsquedas inherentes a la propia obra, sino en cuáles serán las fotos capaces de generar, digamos, es decir, que las imágenes capaces de generar, porque hay que reconocer que hay una realidad, y es que la capacidad de comunicación de esas imágenes, que es muy rápida y muy potente, pueden hacer la carrera de un arquitecto, ¿no? Y el arquitecto es muy consciente, por lo menos, de ese efecto, y creo que hemos, digamos, asistido prácticamente al nacimiento claro que siempre el arquitecto había sido un personaje histriónico, digamos, ¿no? Así, basta pensar en Le Corbusier, pero creo que, digamos, si uno piensa en algunos arquitectos mediáticos, uno ve que existe también esa pulsión, digamos, por hacerse conocido, por ocupar el espacio rápidamente. Y de hecho lo vemos nosotros en que cada vez es mayor el número de arquitectos que tienen una estrategia de comunicación y que eventualmente tienen un representante, digamos, un especialista en comunicación que maneja su comunicación, que posiciona sus obras, las imágenes de sus obras en las redes sociales, y se ocupa de la comunicación, lo cual no es nuevo, digamos, ¿no? Es decir, las grandes oficinas tenían un responsable de comunicación. Pero ahora, digamos, me parece que ha llegado a una, como vos decís, una democratización de la comunicación, y que cada uno ejerce su propio, o es cada vez más frecuente que para el arquitecto ese aspecto sea el más importante de su práctica, ¿no? Y eso es un problema, yo creo, para nosotros como comunidad arquitectónica, ¿no? Es decir, porque la conversación deja de ser una conversación, ese diálogo que uno de alguna manera pretende establecer entre las obras y entre los arquitectos, para hacer, digamos, una competencia por, bueno, ocupar ese espacio mediático, ¿no?
No sé si es muy pesimista la presentación, pero... No, para nada. Y de hecho, lo comparto. No, muy de claro. hecho hay una cuestión, Comparto como a mí me parece totalmente. bien. Ahí sí. No, de hecho me parece bien, o sea, no acertado, sino que comparto varios puntos y me parece que nos da la bandeja ideal el tema del tiempo de las cosas, ¿no es cierto? Porque efectivamente, al parecer una revista demora más, ya no está en la vanguardia de lo primero que se publica, ¿no es cierto? Sino que de cierta forma está en una retaguardia, tal vez mucho más madura, ¿no es cierto? De ser un reservorio de una documentación mucho más fidedigna, más tratada, más pensada sobre ciertas obras, ¿no es cierto?, que han sido pasadas por una curatoría. Que compite de cierta forma, por ejemplo, con plataformas como Plataforma Arquitectura, en la cual lo que importa ahí, por así decirlo, es la masividad y la cantidad de las cosas, ¿no es cierto? Más allá que esta cuestión más, no sé si más densa necesariamente, pero más pensada, ¿no es cierto? Es decir, hablamos de un problema de tiempo, o, o, o de, o de, o de o de velocidad. Y en ese sentido pasamos al tercer tópico porque nos sirve, ¿verdad? Para intentar sacarles el jugo a los invitados y llevarlo a diferentes zonas de la conversación. Es lo siguiente, es decir, si es que hay personajes, como decía Fernando Díez, encargados de publicitar lo más rápido posible a un arquitecto o a una arquitecta y dejarlos en un lugar lo más rápido posible, hay dos cuestiones que sí o sí parecen ser bastante más lentas, ¿no es cierto? Que es construir, por así decirlo, desde que el proceso que se inicia una obra hasta que se termina, por así decirlo, ¿no es cierto? Aún esas distancias existen, por así decirlo, y las nociones de teoría, ¿no es cierto? Entonces, el tercer tópico aborda las tensiones, por así decirlo, si es que hay, entre teoría y práctica. Y escribimos esto con Camilo. Ignacio, desde el interés por la construcción y el detalle, ¿no es cierto?, constructivo, y Fernando, desde el campo de las publicaciones y la investigación, encarnan cada uno dos polos. Sé que esto está matizado, pero intentamos presentarlo a nuestros estudiantes de cierta forma un poco más desgarrada, que posiblemente vamos a terminar conversando de lo mismo. Presentan cada uno dos polos, ¿no es cierto?, que al parecer resultan cada vez más difíciles de vincular, como lo son la teoría y la práctica. Asumiendo de antemano, como se ha dicho por ahí, entre comillas, que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿cómo se vinculan o no estos dos temas? O incluso intentando llegar, como decíamos con Camilo en unas reuniones para organizar esto, como al límite de la idea, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido insistir en esta relación entre teoría y práctica? Que por lo demás en la escuela es una cuestión que hay que asumirlo, termina siendo un campo bastante opaco y difuso. Por mi lado, en relación, un momento antes, en relación a lo que hablabas del tiempo, de nuevo, a mí me parece un muy buen premio el que hacía la Universidad de Palermo, que era una presentación de obras y un jurado seleccionaba y daba el premio a la mejor obra construida hace 10 años. No recuerdo el nombre del Premio Década. El premio década. Claro, premio década. El premio década me Obviamente. parecía una muy buena iniciativa, que ahora no se está haciendo más, entiendo. Bueno, se hizo durante varios años, pero digamos de alguna manera estaba vinculada, digamos, al decano de ese momento, que era Carlos Salaverry, y era interesante porque se invitaba a los jurados a visitar las obras. Claro, es decir, no se hacía por fotos. Exacto. Había una preselección de obras que hacía un jurado local, digamos, y de pronto, digamos, invitaba a Álvaro Sisa. Bueno, digo Álvaro Sisa porque... Me acuerdo del año que estuvo Glenn Murcutt. Glenn Murcutt, sí, es decir, para mí fue algo fabuloso porque me permitió conocer de cerca, digamos, íntimamente a estos personajes que en general es muy gratificante conocerlos, y ellos veían las obras. Y este es el otro punto, digamos, es decir, que la arquitectura no son las imágenes, es algo más complejo, ¿no? Yo, por ejemplo, no hago crítica de obras que no he visitado. Con lo cual, digamos, en general,
puedo escribir sobre las obras 2 años después que se terminaron, digamos, incluso después que las publicamos. Hace poco, bueno, ya hace no tan poco, pero visité la casa que construyeron Peso y von Elrihausen en Punta Pite, creo que se llamaba, no me acuerdo el nombre de la casa, pero que es una especie de cubo. Y yo la visité 10 años después de que la publicamos. Y ahí escribí mi comentario, digamos. La Casa Poli. La Casa Poli, exactamente. Así que, como dice Ignacio, la crítica también requiere no solamente de esa visita que en general requiere un tiempo y de una digestión, ¿no? Que esos 10 años en el caso del premio Década era muy interesante. Claro, yo recuerdo que el objetivo era, bueno, ver cómo esa obra 10 años después había también trascendido la moda, ¿no? También trascendido el tiempo inmediato, ¿no? Y 10 años era como una distancia que permitía tener una reflexión sobre esa obra. Y no recordaba lo de la visita, pero ahora que vos lo mencionás, claro, el jurado también visitaba la obra. Yo estuve en el evento en el año de Marcot y bueno, también me quedó muy presente como él planteaba que más allá de cualquier tema que pudiera haber de la obra, le interesaba ver cómo estaba funcionando y los elementos de protección solar que la obra tenía y ver, bueno, cómo funcionaba con el sol, cómo estaba implantada y una cantidad de cuestiones que también, como decís vos, la fotografía quizás tomada en un instante no muestra o selecciona y esconde. De hecho, Murcutt es muy fan, él es muy entusiasta de este concepto del weathering, que habla de cómo la obra va aguantando el clima, el tiempo, el uso, cómo los materiales son capaces de hacer eso. Y en gran parte, a mí personalmente me parece que es una de las cosas que son más delicadas al momento de estar diseñando y pensar en que la obra justamente no es solo una foto ni nada, sino que evidentemente tiene un largo tiempo. O sea, todos deberíamos pensar de que si hacemos una obra, entendiendo su condición de obra, porque no es una obra efímera en este caso, sino que es una obra para ser usada día a día, claro, debería estar pensada en el orden de sobre los 50, 60 años, 70, 80 años funcionando bien, y eso es bastante decir. Sí. Y luego, en relación a la pregunta de la teoría y la práctica, justamente hace una semana más o menos escuchaba una entrevista que le hacían a Emilio Tuñón. Y él hablaba de esto, de cómo, de este ideal de práctica o de arquitecto que podía de alguna manera participar como profesor en la universidad, escribir algún texto y construir, ¿no? Y cómo ser parte de un ciclo que se retroalimenta y que puede ser entendido como una sola actividad con diferentes modos de práctica. Y también planteaba la dificultad que quizás los sistemas y las universidades, sobre todo quizás todavía más en Europa y sobre todo, desde ya en Estados Unidos, esta especialización cada vez más radical entre el profesor, el arquitecto que se dedica a la práctica profesional o el teórico o el crítico que se dedica a la crítica, ¿no? Entonces, esta idea de intentar, o a mí me interesa intentar transitar un poco ese camino, el de poder llevar un tipo de práctica que si bien tengo mi foco en el ámbito del estudio profesional, pero también dedico bastante tiempo al dictado de las clases, que trato de hacer de la manera más
profesional también posible, y bueno, y tratar también de hacer alguna reflexión o de poder, estoy haciendo el doctorado, entonces tratando de incorporar también el escribir como algo que en mi caso llega bastante más tarde que las otras actividades, pero y finalmente Tuñón decía, bueno, finalmente también en relación quizás a lo que plantaba Fernando antes de esta situación de un posicionamiento, de la velocidad o de estar en el medio, y él decía, bueno, finalmente un arquitecto lo que tiene que hacer es haber podido hacer 4 o 5 obras que estén bien, haber escrito un texto, algún texto y haber dado unas clases o haber transmitido a otros también parte de su forma de transmitir a otros, digamos, la vocación, por lo menos de arquitecto, y que con eso solo era suficiente para ser un arquitecto y que no había que pretender tampoco tanto más. Me parece que justo con lo que vos planteabas me acordé justo de esa reflexión que él hacía ahí en una entrevista, creo que a un estudiante. Bueno, siguiendo un poco con tu razonamiento, me parece que, digamos, hay distintas prácticas, ¿no? Uno podría situarse, digamos, en los años 60 o en los años 50. En esa época existían lo que se llamaban las revistas de programa, es decir, se consideraba que la arquitectura iba en una determinada dirección y que había que llevarla en esa dirección. Entonces, las revistas eran, digamos, suertes de predicadores, es decir, tenían una palabra que llevar, digamos, a su audiencia, ¿no? Que era, digamos, la modernidad que iba a, bueno, reformar la sociedad. El Split Nouveau. ¿Eh? El Split Nouveau. Por ejemplo, sí. Pero bueno, nosotros vivimos en una época donde hay distintos caminos y esos caminos no necesariamente se invalidan unos a otros. Y en ese sentido, digamos, el teórico se puede dividir como en dos tipos muy caracterizados, ¿no? El predicador, que tiene una verdad para ofrecer a su público, y el analista, que es el que está dispuesto, digamos, está interesado en entender por qué una cosa es como es, o por qué, digamos, una cierta tradición o una cierta escuela arquitectónica sigue ciertos caminos, digamos, y en qué consisten esos caminos. Entonces, me parece que estamos más en una época donde, o por lo menos yo trato de ubicarme, donde yo siempre he tratado de entender esas lógicas proyectuales, usando palabras de Roberto Fernández, ¿no? Es decir, vivimos una era más políglota en la que aceptamos que hay distintos pareceres, distintos intereses, y que esos intereses pueden ser válidos simultáneamente, esos caminos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la teoría puede adoptar esa posición más componedora, digamos, más amigable, en la que trata de encontrar la lógica, la inherente, digamos, a un determinado, a una determinada práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido también creo que somos más tolerantes y más inteligentes en interesarnos por distintas facetas. Y luego está, digamos, una crítica que puede ir ya no a una obra, sino que puede relacionar, digamos, estas distintas tradiciones, estos distintos caminos, y bueno, y opinar cuáles son los problemas que presenta cada uno de esos recorridos, ¿no? Y creo que señalando esos problemas, el crítico no pretende anular ese camino, sino, en todo caso, digamos, fortalecerlo, ¿no? Es decir, porque si pudieran superarse esos problemas, entonces ese tipo de práctica podría fortalecerse.
Pero me gustó el recuerdo que tuvo Ignacio de Glenn Marcott, porque tiene que ver un poco con esta conversación del paso, digamos, a una velocidad de consumo visual de la arquitectura que precede y termina por desplazar a la propia arquitectura, que es algo que vos, a lo que tenés que ir y tenés que recorrer, digamos, tenés que entrar, ¿no? Es decir, entonces, me parece interesante. Marcos decía, bueno, yo no puedo hacer más de 2 o 3 obras por año porque las dibujo yo mismo. Las tengo que pensar, tengo que ir al lugar, tengo que entender cómo viene el viento, de dónde, cómo funciona ese lugar, y todo eso me lleva un tiempo, y yo no puedo hacer más obras. Tampoco puedo hacer obras muy grandes. Entonces, me acuerdo de esa charla que estaba recordando Ignacio, en que él vino con un set de diapositivas, cuando ya prácticamente no se usaban más las diapositivas, y él mostró, digamos, como si fuera un monje zen, ¿no? Que bueno, que puede haber cosas muy veloces, que puede haber cosas que se presentan como adelantadas, pero que esa lentitud en relacionarse con el medio ambiente, en procesar los materiales, en discriminar si es mejor usar madera o metal en cada parte de ese edificio, también es una posición válida, y que desde el punto de vista de, por ejemplo, de la ecología, el ambientalismo y la relación con el medio ambiente, quizá tiene mucho más sentido que muchos de los discursos de alta tecnología, digamos, que han dominado la arquitectura más espectacular, digamos, reciente, en el que los arquitectos proyectan, por ejemplo, sin ningún tipo de remordimiento sobre el esfuerzo económico y constructivo que va a requerir la forma que están diseñando. Es el low-tech que en gran parte promueve Murcutt, y que, no sé, personalmente yo soy bastante, en mi oficina somos muy seguidores del trabajo de Murcutt, y si hablamos de publicaciones, también ese tiempo que uno tiene para poder, por ejemplo, abrir la revista Croquis de Murcutt es impresionante. O sea, uno despliega un set de planos que son prácticamente planos dibujados en tinta, o sea, como que fueran sobre papel vegetal, ¿cierto? Y entender la calidad del dibujo, la calidad del detalle, la calidad de la construcción, que al mismo tiempo Murcutt se repite mucho en términos de su técnica, ¿cierto? La forma de generar detalle, es que uno podría casi que entender que su obra es una constante trilogía, por decirlo, o más allá que eso, es como una serie, ¿cierto? Una serie de obras que van construyendo una suerte de tomos de libros de cómo hacer una forma de hacer arquitectura según Murcutt. Porque uno ve la arquitectura según Murcutt y probablemente, no sé, a mí me pasa que se podría perfectamente como homologar quizás, o a la manera también que lo hace Lacaton y Basal, que son estos arquitectos franceses, que también llevan una manera de hacer arquitectura casi como una suerte de serie que se va con el tiempo repitiendo en sí misma y generando una madurez bastante interesante y completa, que cuando uno, vuelvo a repetir el tema de la publicación de la croquis de Murcutt, desplegar esos planos y desplegar esa obra, creo que es hasta emocionante en todo aspecto. Solamente me Creo que fue en la gustaría... misma visita a Buenos Aires de Murcutt que presentó una publicación que él tiene, que es casi de 1 metro por 70, y la publicación son todos los planos de alguna de sus casas, y es una caja. Creo que estuvo en la UP un tiempo y se podía visitar en la biblioteca. Interesante también, como esa mirada de su propia edición, pero esa edición para él de su forma de publicar es publicar ese documento técnico completo. Sí, solamente sumar para contextualizar con los estudiantes que son de primer año, que veo algunos conectados.
Glenn Murcutt gana el Pritzker, no recuerdo el año, pero tiene una destacada ética del trabajo, es decir, cuando uno dice que trabajaba solo, literalmente trabajaba solo, ¿no es cierto? Yo creo que la palabra monje de cierta forma también lo describe particularmente bien, ¿no es cierto? 2002. Por los grados de involucración que tuvo con sus obras, por así decirlo. Es un personaje que les recomendamos de cierta forma mirar con detención porque se hallar una sorpresa, ¿no es cierto? Y que de cierta forma no tiene apariciones tan presentes como sí lo tienen otros que sí se han encargado, por así decirlo, ¿verdad?, de estar en la palestra de forma cotidiana y constante, ¿no es cierto? Tiene un perfil más bajo, pero no por ello menos interesante. Camilo. En relación a la teoría, a mí me gusta mucho una definición que hace José Ricardo Morales, que es un profesor español, pero que enseñó toda su carrera en Santiago de Chile. Y él tiene un libro que se llama Arquitectónica, y ahí define la teoría como la ciencia del sentido, dado que lo estoy leyendo acá, porque lo tengo aquí guardada, y habla de la teoría, puede considerarse la ciencia del sentido, dado que se encarga de producir una determinada comunidad de supuestos que otorgan sentido al mundo real, convirtiendo a lo real en una determinada realidad, es decir, en una abstracción por la cual las cosas obtienen un orden. Esta idea de la teoría como la de dar sentido al mundo, a lo real, para convertirlo en una realidad, ¿no? Y esa realidad es con la que nosotros construimos y operamos en el ámbito del proyecto. Y el campo de la teoría es el de producir esos supuestos, o sea, uno proyecta desde una cantidad de supuestos que son los que le dan sentido al proyecto. No sé. Y yo siempre tengo ahí muy a mano esta definición de teoría del profesor Morales. Es una muy linda descripción. Tal vez, digamos, es la más general que uno se puede imaginar de teoría, ¿no? Pero si vos nos estás recordando que los alumnos están escuchando, yo diría que la teoría se puede dividir básicamente en dos grandes ramas, ¿no? Las teorías explicativas y las teorías predictivas. Las teorías explicativas son todas las que miran algo que ya sucedió y que tratan de entender por qué sucedió de esa manera. Bueno, la historia, digamos, es parte de esta rama, ¿no es cierto? Pero también, digamos, la teoría puede mirar no necesariamente muy atrás en el tiempo, sino que puede mirar cerca y puede tratar de explicar por qué un arquitecto procede de una determinada manera. Es decir, que es una forma también de explicar un proyecto y dar ese sentido que reclama José Ricardo Morales. Y después están las teorías predictivas, es decir, si colocás 3 toneladas de mampostería, ¿no?, dispuestas en forma de arco, bueno, podés construir una bóveda, digamos, esta es una teoría, digamos. Es decir, que todos nuestros conocimientos técnicos son teorías que aplicamos para prever lo que va a suceder cuando ese proyecto se monte en la realidad y no ocurra un desastre. Del mismo modo que, digamos, si vos querés mandar un satélite a la órbita, tenés que tener una teoría sobre cuál es balística, ¿no es cierto? Sobre bueno, no sé explicarlas, pero sabemos que existen. Entonces, la teoría también es un medio para la acción. Esta teoría predice qué es lo que va a pasar. Y en ese sentido me parece que el proyecto es en gran parte, digamos, un
un set de instrucciones teóricas para hacer algo práctico. Por eso a mí me gusta tratar de traer siempre a la conversación el hecho de que la práctica y la teoría están necesariamente juntas, digamos. Aunque, bueno, claro, uno puede discutir cosas más generales que están más allá del proyecto, pero en el caso del proyecto de arquitectura, el propio proyecto son una serie de instrucciones y de previsiones sobre lo que va a suceder, ¿no? Fernando, y de lo mismo que dices tú, para ir cerrando ya, teoría predictiva, futuro de las ciudades o proyectos o la forma de proyectar post-COVID, post-coronavirus. ¿Cómo vemos esto en adelante y cómo afecta a la profesión, cómo afecta al futuro, cómo afecta a las ciudades, cómo afecta a los ciudadanos, cómo afecta a una forma de entender la sociedad que se vincula a un espacio y que justamente es lo que más hemos perdido, la relación a través del espacio, que justamente es la gran materia de arquitectura. Y sumaría esa pregunta, que yo diría que es un territorio más bien abierto, ¿verdad? Súper especulativo, de que por otro lado hemos perdido de cierta forma, lo hablábamos con Camilo, ¿no es cierto? Esta capacidad de predecir las cosas, ¿no es cierto? Nos hacíamos una pregunta, bueno, ¿quién sabe qué va a pasar en septiembre de este año, ¿no es cierto? Son los nuevos calendarios, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo discutíamos con Camilo, lo teníamos anotado aquí en nuestra ayuda de memoria, que también las crisis, lo cierto, nos gusta o no, y con todas sus tristezas, ¿no es cierto?, son fases de cierta forma inevitables en el permanente proceso de la producción de las sociedades. Entonces, para cerrar, dejamos el tema más abierto posible, ¿no es cierto?, y totalmente especulativo. ¿Cuál debiese ser el rol, si es que lo debiese tener, ¿no es cierto?, del arquitecto en la configuración de la ciudad post-pandemia? ¿Debiesen existir cambios en esta cuestión? Territorio abierto para ir cerrando. Predictivamente. Predictivamente. Bueno, si Ignacio me cede la palabra, quiero decir algo más general, tal vez. Yo no creo que estemos en una crisis sanitaria solamente. Uh-huh. Es decir, sería un error considerar que este es un problema sanitario. Me parece que la crisis de la pandemia, digamos, es reveladora, pero en realidad se inscribe en una crisis más amplia, que es una crisis ambiental. Digamos que estamos en una situación de estrés ambiental muy alto. Y todos las construcciones humanas están edificadas sobre un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es muy débil e inestable. A pesar, digamos, de que la soberbia técnica del siglo XX nos llenó la cabeza, digamos, de que podíamos hacer nuestro futuro. Pero para dar un ejemplo que tiene que ver con el urbanismo, las ciudades están fundadas en un punto de equilibrio entre el acceso al agua y la defensa del agua. Entonces, muchas ciudades son sensibles a la inundación. Y claro, acá tenés un problema ambiental, porque el nivel de los océanos está subiendo, milímetros todos los años, pero se puede marcar con el dedo, digamos. Y eso afecta, digamos, ese punto de equilibrio. Ahora, los pequeños milímetros que suben quizás significan muchos metros en una determinada ciudad. Y el agua tapa toda la ciudad. Los pequeños medio grado que sube la temperatura del planeta parece poco, pero eso significa miles de kilómetros en el avance de las enfermedades tropicales como el dengue. Entonces, digamos, menciono estos ejemplos porque me parece que es una manera de entender que las condiciones ambientales del planeta son las que producen o las que hacen más frecuente
más catastrófica, digamos, estos acontecimientos. Y la pandemia es una ilustración muy cruda de esa relación entre lo pequeño y lo gigantesco, entre lo local y lo planetario, ¿no? Pero no hay duda que es un desequilibrio que tiene que ver con nuestra propia organización. Es decir, actualmente solo el 4% de los mamíferos son salvajes. Todo el resto somos los humanos y nuestros animales de criadero. Entonces, esa concentración de enormes cantidades de animales de criadero en puntos muy focales también es, digamos, el caldo de cultivo para que estas mutaciones sean más, esta posibilidad, digamos, aumente probabilísticamente, que el virus pase del animal al humano. Y en ese sentido me parece que, aunque siempre la salud, digamos, modificó sustancialmente la arquitectura y el urbanismo, por ejemplo, en el siglo XIX, en Buenos Aires, todas las obras de saneamiento se hicieron luego de la fiebre amarilla, ¿no? Que fue una epidemia muy importante. Sabemos que la ciudad jardín y la Ville Radier son herederas del higienismo, es decir, de una época previa a los antibióticos, cuando la única posibilidad de defensa era el sol y la distancia. O sea que siempre ha sido muy influyente la salud. Pero, de todas maneras, la ciudad cambia muy lentamente. Lo único que va a cambiar rápidamente es la manera en que usamos la ciudad. Pero ese es un tema bastante complejo, ¿no? Es decir, esta idea del distanciamiento social, del aislamiento, no es una idea nada fácil de tratar, ni desde el punto de vista social, ni político, ¿no? Perdón si me fui un poquito algo más general, pero como fantástico. ustedes Era quieren que todo hablemos de la abierto. pandemia. Sí. Nacho. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Fernando y si vuelvo un momento igual a la definición de realidad de Morales, creo que la pandemia lo que hizo fue sacudir, digamos, todos esos supuestos desde donde convertimos lo real en realidad. Y entonces hoy tenemos una realidad que está reconstruyéndose, porque lo que hizo el virus es sacudir de golpe todos esos supuestos con los cuales construimos nuestra realidad. Y creo que estamos ahora en este proceso de reconstruirla. Yo espero que podamos trascender lo antes posible esto, y que creo que también, si miramos en la historia, las pandemias siempre fueron momentos donde se fueron produciendo. Quizás esta tiene esta situación de abarcarlo de una manera a escala global, pero creo que las personas vamos a seguir encontrando la forma, digamos, a través de la vacuna, de la forma que sea, si no eso no aparece, esa solución de vincularnos y de encontrar en ese espacio público la forma de conectarnos como personas, que creo que es parte de la esencia también humana, ¿no? Esa vida en colectividad y esa vida... y si bien los usos pueden cambiar rápidamente, también, como decía Fernando, la ciudad es una cosa mucho más larga, y que yo sigo creyendo en la ciudad compacta, en una ciudad que, con espacio público, y creo que vamos a volver a vivir pronto de esa manera. Y aunque esto tuviera una perspectiva larga, cómo encontrar formas de vínculo y
en el espacio, digamos, más allá del mundo virtual, creo que de alguna manera vamos a encontrar formas de poder ocupar el espacio de todos modos. Bueno, tal vez lo único que podría sumar es que dentro de todo lo malo, ¿verdad? Algo muy positivo es que todos los arquitectos y arquitectas, de cierta forma, empezamos a echar de menos la ciudad, ¿no? O nuestras propias ciudades, ¿no es cierto? La que construimos a diario con nuestro trabajo, nuestras profesiones, y de cierta forma extrañamos ese contacto con lo público, finalmente. Creo que los que hemos pasado mucho tiempo encerrados y luego salimos después de 2 semanas, nos aparece otra cosa, ¿no es cierto? Ojalá aparezca, reluzca cierto grado de encantamiento después de varios días encerrados y después de tantas tristezas. Me parece que es el momento de ir cerrando y abrir la posibilidad de que si Francisco García nos comenta hacer alguna pregunta, porque hay gente conectada por Zoom, pero al mismo tiempo tenemos harta gente conectada por Facebook, que es como el canal donde llega más personas. No sé, Francisco, o Eric, ¿no es cierto? Si hay alguna pregunta para nuestros invitados. Hola, no, por ahora no. Si hay alguien aquí en la sala, bienvenida a las preguntas. Tienen 10 segundos para levantar la mano y pronunciarse. Si no, avanzamos. Perfecto. Avanzamos hacia el fin. Me parece. Acá tenemos una pregunta de Logan Layton, ¿verdad? Y Logan pregunta lo siguiente, Ignacio Fernando. Si bien las ciudades cambian lentamente, ¿cómo cambiarán? Pregunta para Fernando Díez. Hágase cargo de semejante pregunta. Bueno, esta sería una teoría predictiva. Absolutamente. No lo sé, la verdad que no lo sé, pero tengo la esperanza de que, como dijo Ignacio, la pandemia lo que viene es a descubrirnos una realidad que nos empeñábamos en negar, ¿no es cierto? Y también, como dijiste vos, Fernando, nos revela también el placer de ciertas cosas. Yo, por ejemplo, hoy caminé 10 kilómetros. Que un día por semana voy hasta la editorial y vuelvo caminando. Y caminar, digamos, es realmente un placer, ¿no? Es algo que nos hace bien. Entonces, me parece que el esquema racional de ciertas ciudades europeas como Copenhague no tiene que ver solamente con la ciudad, que es una ciudad compacta, sí, exacta, por cierto, sino también con la disposición de la población a utilizar la bicicleta, a establecer otro tipo de relación con el medio ambiente y una valoración de esas relaciones, ¿no es cierto? Bien. Hola, Vero. Dame un segundo. Francisco, ¿podrías, por favor, darle acceso al audio a Verónica Arcos? Está Gonzalo también Sí. preguntando. Felito también está. No sé quién. Ahí está. Ahí tengo audio, Hola, parece. Vero. ¿Qué tal? Hola, bien, bien, Fernando. Hola, Camila. Qué bueno. Adelante. Pero, Una pregunta para los dos, en realidad, es como, ¿qué es lo que piensan que va a pasar con los asentamientos urbanos? ¿Será que la ciudad ya colapsó como hábitat humano y tendremos que migrar al campo? No sé, creo que en este momento la ciudad realmente ya no es un lugar seguro para estar. ¿Cómo piensan que van a ser las nuevas asentamientos humanos después de esta pandemia? Como quieras, Ignacio, si yo pienso que sí, que lo que vos decís, Verónica, es posible que haya una tendencia a huir de las ciudades. Esto ya ha pasado antes, como decía, por ejemplo, la decadencia del Imperio Romano, la gente pudiente se iba a vivir al campo, se construían villas que todavía hoy se pueden ver en España inclusive. Pero yo creo que eso sería, digamos, volver a
tal vez los mismos errores desde principios del siglo XX, ¿no? Es decir, la ciudad jardín, la ciudad dispersa, porque si pensamos que, como dije antes, que esta es una crisis ambiental, nos damos cuenta que gran parte de esa crisis ambiental proviene del desplazamiento en automóvil, digamos, que es la única solución para esa ciudad extremadamente dispersa. Claro, tal vez en esta nueva era el desplazamiento no sea necesario, porque podemos hacer muchas más cosas en forma remota. Y tal vez la sociabilidad, digamos, quede salvada por las pantallas, ¿no? No lo sé. Pero, como se ha mencionado aquí, como enseñan Lacattoni y Basal, gran parte de nuestra inteligencia ambiental en este momento consiste en saber reutilizar lo que tenemos. Porque todo lo que construís nuevo significan emisiones de dióxido de carbono. Y todo lo que destruís viejo significan emisiones de dióxido de carbono y producción de residuos difíciles de tratar. Entonces creo que ahí es necesario entender que nuestras posibilidades tienen que jugar con el aprovechamiento, la reutilización inteligente de lo mismo que ya tenemos. Sí, también, no solo en la arquitectura, sino que en las economías locales. Yo creo que esta cosa globalizada de transportar materia prima o cualquier bien de un lado del mundo al otro todo el tiempo ya no es sustentable, o sea, es imposible seguir así. Exacto, y aparece ¿Cuánta además, gente aprendió a cocinar? Sí. Acá. sí. Productos locales, hacer pan. ¿Cuánto pan se ha hecho? Pero el otro día conversamos con otro profesor de la UNAP, Ricardo Green, ¿no es cierto?, que compartió una serie de podcasts que estaban dando vuelta en Argentina, súper interesantes. Y efectivamente una de las visiones era que el discurso antiurbano, de cierta forma, vuelve a relucir en estos momentos, ¿no es cierto? Es decir, que la ciudad una vez más es de cierta forma un depósito de muchos males, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, dentro de este podcast que él nos comentaba, que era muy, muy entretenido, muy ameno, ¿no es cierto?, argentino, lamento no acordarme el nombre, lo vamos a dejar después en el link para los estudiantes, porque era muy entretenido de escuchar. Algunos de estos sociólogos, arquitectos y arquitectas que comentaban, decían, claro, el gran pero de esto, que es un matiz menor, decían, de forma irónica, es que a medida que el discurso urbano crece, se vacían, entre comillas, las ciudades, y lo que pasa es que los sectores rurales, ¿no es cierto?, el tan anhelado campo, prontamente precipita, por el tema de las velocidades nuevamente, su transformación una vez más en ciudad, ¿no es cierto? Es decir, de cierta forma, no es un problema de la ciudad en sí mismo, sino de quienes estamos nosotros viviendo en las ciudades, que tenemos esa, como de cierta forma, soberbia de poder elegir dónde vamos a visitar nuestros residuos, ¿no es cierto? Entonces, es entretenido, terrible e interesante, todo mezclado, como siempre, ver que efectivamente la ciudad no es el depositario, sino los impulsos, ¿no es cierto?, de migración, que también generan una cantidad de desechos, por ejemplo, y contaminaciones rurales bastante importantes, diría yo. Vamos con Itu, ¿no? Gonzalo. Sí, ¿te parece, Vero, que pasemos a Gonzalo? Porque ya estas preguntas. Muchas gracias, Vero, por participar. Ignacio tiene el micrófono apagado. Sí, tenía el micrófono apagado. Ah, perdón. No, Ignacio. sumar que quizás la idea de una ciudad policéntrica puede ser una ciudad compacta y digamos, Buenos Aires tiene, y el área metropolitana tiene 15 millones de habitantes y quizás todos los días a Ciudad de Buenos Aires entraban y salen 3 millones de personas y quizás esta posibilidad, lo que decía Fernando, de caminar y de tener una ciudad que te permite trabajar, dormir, vivir y recrear en un entorno cercano, inmediato, con calidad ambiental, me parece que es una enseñanza o un tema que podríamos pensar a partir también de este proceso, o sea, de la ciudad de Buenos Aires tan concéntrica produce un movimiento en un solo sentido, y una ciudad en malla que permita
más centros y movimientos de tener como una distancia al trabajo y a la casa corta, me parece que es una buena posibilidad, digamos, o una manera confortable de poder vivir en la ciudad, no tener que viajar en auto o en transporte público por mucho tiempo. Bien, gracias Pedro por la pregunta. Francisco, ¿podrías por favor prender el micrófono de Gonzalo? Está prendido. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? hola. Solo para agregar a lo último que estaban hablando, en Londres se ocupa mucho el concepto de supermanzana, donde se ocupan 8 cuadras como máximo, donde tú tienes todos los tipos de servicios para vivir, entonces no tienes que moverte más que esa extensión para tener todo, que es un poco lo que no pasa en Sudamérica, aparentemente. Yo les tengo una pregunta que son temas más como que tienen que ver con las publicaciones, que es algo que de cierta manera siempre me he hecho como pregunta, que tiene que ver con dónde está el límite en la publicación o en el publicar, desde el punto de vista que aparentemente en ese exceso de publicación o de estar publicando sin una mayor curatoría, pareciera que de cierta manera ha prostituido a la arquitectura, desde el punto de vista que constantemente vemos repeticiones de tipologías aprobadas y aprobadas por los mismos arquitectos o revistas en distintos momentos. Entonces, ¿de qué manera o cómo ven que esta como constante publicación que ustedes nombraron en algún momento que tenía que ver con la construcción de una carrera o simplemente como de publicar y publicar y publicar, que las revistas hacen un poco mejor el trabajo en el sentido de decidir qué publicar y no todo publicar? Entonces, ¿de qué manera ven como dónde están esos límites o aparentemente como límites de la publicación o en el publicar? Sería para mí esa pregunta, tal vez. Bueno, evidentemente lo que se produce, es decir, cambió un poco el campo de interés, ¿no? Es decir, antes una revista podía publicar exclusivamente arquitectura local, porque tal vez, digamos, esa arquitectura local podría entenderse o era suficiente el contexto local para entender esa arquitectura. Ahora pasa eso cada vez menos, ¿no? Es decir, hay discursos, hay búsquedas que atraviesan un poco las fronteras, y si vos querés describir esa búsqueda, los ejemplos que vas encontrando no necesariamente todos están en el mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido creo que también se amplió ese diálogo que más local, se hizo un diálogo más regional, y en parte creo que hemos pasado a un discurso que era dominante, digamos, desde Europa hacia nuestros países, por un discurso que va y vuelve, ¿no? Es decir, de pronto cuando las revistas europeas quieren publicar cosas interesantes, tienen que venir a Sudamérica, ¿no? También, ¿no? Es decir, digamos, ya no es tan claro eso, y creo que en ese sentido se amplió, digamos, el campo de interés, pero también se amplió el contexto de las explicaciones, ¿no? Entonces, no sé si estoy contestando la pregunta, pero estoy tratando de describir un poco la situación. Uh-huh. No, porque viendo como, o sea, siempre me ha llamado la atención que principalmente las plataformas digitales, como que no hay mucha curatoría sobre lo que se está presentando día a día. Es más como subir contenido nomás. Y entonces es como, termina siendo como un efecto perverso quizás, desde algún cierto punto de vista, cuando tú empiezas a ver también la elaboración de todos los proyectos que de alguna manera van apareciendo como en el contexto. Entonces, siempre me ha llamado un poco la atención de como, bueno, ¿en dónde están los límites de no sé si tiene que ver, si es ético o no, si es un tema de likes y un negocio finalmente, de sumar contenido, pero ahí hay como, siempre o sea,
me he hecho como esa pregunta, ¿en dónde está finalmente ese límite? Yo sé que es una cosa que va pasando, son modas que van traspasándose y hoy día probablemente es una cosa más global que tan como particular de una región, pero eso. Yo creo que quizás lo que hace lo digital es intensificar en cantidad y en reducción de tiempo la cantidad de información, pero después creo que es el tiempo el que decanta, porque a mí alguien una vez me había dicho, bueno, ¿cómo sabes si un libro es bueno? Lee un libro que va por la 5ª reedición, quiere decir que es un libro que trasciende y que va consiguiendo interés, y eso hace que se reedite, ¿no? Creo que lo decía el mismo José Ricardo Morales en su libro, esto del libro que se reedita, ¿no? Hay muchísimos libros y tenemos un tiempo acotado, una posibilidad acotada de lectura. Entonces, él recomendaba los libros que tenían una cantidad de revisiones, que eso garantizaba que había un consenso sobre ese libro y que había trascendido de alguna manera el tiempo. Entonces creo que esta situación de la instantaneidad y de la cantidad de información es una realidad que está ahí, y lo importante quizás es qué hace uno como consumidor de esa información y cómo la selecciona, y en ese sentido quizás te obliga a tener a cada uno una actitud una actitud personal más crítica, de tener que elaborar y no solo para generar uno mismo ese recorte y ir seleccionando. Y ahí creo que quizás es este rol que me parece que cuando uno valora una revista, que ayuda a construir esa selección. Es tarde en Argentina, son las 9 allá, son las 8 acá, así que vamos con la última pregunta. Gracias, Gonzalo. La última pregunta que viene, comillas, de nuestro público. Camila Vilches dice lo siguiente: a modo de hacer la bajada de esa teoría predictiva al tema de la publicación, los panelistas creen que el objeto soporte, la revista de arquitectura, se pondrá en crisis en el corto mediano plazo, y si se pone en crisis, ¿qué aristas sienten o creen que son los que se pondrán en crisis, verdad? Ella nombra contenido, objetivo, validación académica, etc. Quisiera dar el espacio a que las respuestas sean intuitivas también de parte de su expertise, nos dice Camila Vilches. Hola, Camila. Bueno, las revistas están en crisis, absolutamente, igual que los diarios de papel. Son muy pocos los diarios en el mundo, creo que solamente es el New York Times que logró hacer el break-even de poder recaudar más dinero de las suscripciones digitales que del papel. Con lo cual se da una situación realmente muy difícil, que es que las revistas y los diarios de papel, con el dinero que ganan en el papel, pagan, subvencionan, digamos, soportan la puerta digital. Y luego esa edición digital se está comiendo los lectores del papel, o sea que es como un perro que se come la cola. No sabemos qué va a pasar, pero por ahora no se ve una solución. Lo más probable es que muchos medios no soporten la transición y desaparezcan. Eso depende de los suscriptores, digamos. Creo que quizás la música encontró, digamos, transitó un proceso similar en relación a esto que vos planteás, Fernando, y con la reproducción digital y las plataformas como Spotify. Me parece que ha encontrado en ese sentido económico y de sustentación un reacomodamiento más rápido quizás que el editorial, me parece. Y no solo eso. Quizás Camilo no tiene más experiencia. Tenemos que hacer recitales, entonces, Ignacio. ¿Perdón? Vamos a tener que ir a hacer recitales.
Recitales, sí, lecturas en vivo. Exactamente. Pero según lo que dice Ignacio, claro, Crítica en vivo, crítica en obra podría ser. crítica obra en vivo. Pero también tiene que ver con, no solo con la reproducción, sino también con la producción. Porque una cosa es poder salir un poco de las editoriales, sino que también tiene que ver con los sellos y con la grabación, ¿cierto? Antes existían los estudios que en gran parte se llevaban, o sea, hablamos de Motown o de grandes sellos que tenían una gran infraestructura para grabar a sus artistas, y hoy día pasa de que, no sé, yo hace un tiempo atrás leí una entrevista a McCartney que decía que en gran parte el primer disco que hace Paul McCartney después de los Beatles se entiende como el primer disco hipster de la historia, porque es el primer disco que él lo graba todo, lo toca todo, lo produce todo y lo edita todo. Entonces, ya no es solamente un tema de producción, también, perdón, de edición, también es un tema de producción de la obra, y eso es algo que probablemente nos va a llegar más temprano que tarde en la arquitectura. Me encanta haber terminado con McCartney, haber hablado de COVID, ¿no es cierto? Haber pasado por las revistas, por la importancia de la crítica, la pospandemia, lo rural, ¿no es cierto? La teoría y la práctica. Es decir, de cierta forma, nos sentimos muy contentos primero de haberlos tenido, no físicamente acá, pero estas son las cosas positivas que la pandemia hoy día nos regala, ¿no es cierto? Sería muy difícil que de otra forma hubiésemos juntado a ustedes dos, ¿verdad? Sin pagar más allá que nuestra cuenta de internet. Así que estamos muy contentos, les agradecemos muchísimo su tiempo, nos hayan regalado su tiempo, nos hayan permitido entrar a sus casas, que también son lugares que antiguamente difícilmente hubiésemos conocido, ¿no es cierto? Así que nada, agradecido en nombre de la universidad, y también, para ser más sincero, a título personal con Camilo, estuvo muy entretenido. Espero que la gente que nos escuchó también lo haya pasado bien, digo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Gracias, Bueno, Nacho, espero que nos veamos pronto. Igualmente, muy agradecido a Universidad Andrés Bello por la invitación, a Fernando, Camilo, y un saludo afectuoso para todos ustedes. Excelente. Así que aquí quedamos. Fernando, muchas gracias. Ignacio, muchas gracias. Camilo, Gracias. y también gracias a las personas que están atrás, ¿verdad? Como Eric y Francisco, que también hacen posible que estas cuestiones sucedan y se repartan de forma viral con los estudiantes. Así que nada, un abrazo a la distancia, se cuidan y ojalá nos veamos pronto. Un abrazo, que estén bien. Esperemos Chao. que sí. Saludos. Gracias. Chao, chao. Chao.